Hoy traemos a nuestro segmento de salud una enfermedad mental que es más común de lo que usted y yo imaginamos, pero que la mayoría de las veces no sabemos cuándo está presente o cómo podemos identificarla. Y esto implica, pues, los estados de ánimo y eso la hace muy subjetiva ante los ojos de los demás. Les hablo del trastorno bipolar y como bien lo leemos en el título de nuestra pantalla, bipolaridad, vivir en los extremos de las emociones, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, eso es lo que vamos a estar no discutiendo, sino conociendo más de cerca con alguien que ya forma parte de esta casa, que es el psiquiatra Luis Madrid. Así que bienvenido a Portadas al Día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes y bueno, sobre todo tocando este tema tan importante y que es tan importante esclarecer además de qué trata esto, ¿no? Porque se intenta utilizar el término bipolar como para referirse a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. Y es que yo creo que, y que bueno, interesante tomarnos el primer cafecito de la mañana hablando de esto, como lo dices. Porque es que hay memes en redes sociales, lo utilizamos de manera muy normal o coloquial para referirnos a alguna persona. Inclusive hasta para ofender a una persona. A la se pareja. Utiliza a la pareja. Tú escuchas mucho exactamente, eso. Exactamente. ¿Qué ocurre o cómo funciona el cerebro de una persona que padece esta enfermedad? Fíjate, el trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo, que es una función vital. Así como tenemos un sistema que regula el sueño y la vigilia, tenemos un sistema en el cerebro que regula la temperatura corporal, el nivel de oxígeno, el nivel de glucosa. También tenemos algo que un aparato bastante complejo dentro del cerebro que se encarga de regular nuestro estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo que no es una línea recta. El estado de ánimo, algo que fluctúa día a día, ¿no? Hay días que nos levantamos más temprano y de repente antes del despertador nos vemos en el espejo y nos vemos mucho mejor. Tenemos como muchas ideas y muchos planes para ese día y nos va súper bien. Y hay días que nos levantamos un poco más como cansados, más fastidiados, menos energizados, nos vemos en el espejo, wow, qué esperolado estoy yo hoy. Y ese día como que no tengo muchos planes o no estoy muy motivado a salir, ¿no? Eso ocurre dentro de un rango normal, que es lo que llamamos eutimia, porque el cerebro se encarga de mantener nuestro estado de ánimo en ese rango. ¿Qué ocurre en el trastorno bipolar? Disculpa esta explicación previa, pero es importante. Me parece maravilloso. ¿Qué ocurre en el trastorno bipolar? Que el sistema que se encarga de regular eso, que es el lóbulo frontal y el área límbica, que es donde están las emociones, pero el lóbulo frontal se encarga de regular y modular la expresión y la intensidad de los sentimientos, está dañado ese sistema. Entonces la persona comienza de las fluctuaciones normal, comienza a irse hacia arriba, que es lo que llamamos episodio maníaco o hipomaníaco, y en otro momento comienza a irse hacia abajo, que es lo que llamamos una depresión bipolar. Ahora fíjate, en la manía y la hipomanía la persona deja de dormir, comienza a hablar en exceso, tiene pensamientos acelerados, puede tener inclusive fuga de ideas por la velocidad que tiene el pensamiento, comienza a desinhibirse socialmente, sexualmente, económicamente, comienza a gastar de manera muy impulsiva. La persona puede tornarse irritable con frecuencia si le lleva la contraria. Tienen como planes y muchos proyectos, a veces muy ostentosos, muy megalomaníacos. Y la persona puede caer realmente en estados delirantes, donde se siente que es una persona muy poderosa y millonaria, en casos extremos, lo que llamamos manía. La hipomanía probablemente es más pequeña, dura pocos días, 2, 3, 4 días máximo. La persona está un poco acelerada, agitada y de pronto entra en la depresión. En la manía, sí, puede durar una semana o más en ese estado seguido. Y eso es lo que vive el bipolar. El bipolar, ahí. Y después de la manía, o paralelamente a la manía, o alternándose, puede ocurrir entonces la depresión. La depresión bipolar se caracteriza por una depresión anérgica, a diferencia de la depresión melancólica, donde la persona está llorando, se siente culpable permanentemente y llora permanentemente. La persona con trastorno bipolar tiene una depresión apática y anérgica, es decir, cae en cama, se llama pesadez plumbia, la persona está en cama todo el día, le cuesta levantarse, se siente peor en la mañana, hay desmotivación, hay aislamiento, ideas de muerte, ideas de culpa, ideas de ruina, de descalificación. ¿Le sucede frecuentemente esta depresión al bipolar? Por supuesto. ¿O es difícil que caiga en una depresión porque no. siempre anda en esa Euforia, energía o esa euforia de la manía? Excelente tu pregunta, José Manuel, porque fíjate que más bien se sabe en este momento que la mayor parte de la vida de una persona con trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, es decir, que los que hacen manía con depresión tipo 1, los que hacen hipomanía
con depresión tipo 2, gran parte de su vida la pasan con depresión. Es decir, Wow. la fase que más predomina en estos pacientes es la fase depresiva. En los bipolares tipo 1, que hacen episodios maníacos muy intensos, se van hacia la estratosfera, con ideas megalomaníacas, delirios megalomaníacos y marcada irritabilidad y desinhibición, vienen luego los episodios de depresión. Al comienzo probablemente predomina más la parte maníaca, sobre todo en los varones, en los hombres. Okay. Pero progresivamente con el pasar de los años comienza a predominar más el episodio depresivo. Los hombres generalmente debutan con episodios maníacos, la mujer generalmente debuta con episodios depresivos, por lo cual el diagnóstico tarda un poco más en hacerse en la mujer. ¿Ok? En el varón es más fácil porque tuvo un episodio de aceleramiento y luego viene la caída. ¿Cuáles son esas señales de alerta que puede tener una persona que experimenta y está padeciendo este trastorno? Si en la fase maníaca comienza a dejar de dormir, disminuye la necesidad de dormir. Tiene que dormir con ansiolíticos, con tiene que Fíjate, ayudarse. fíjate, buena tu pregunta porque me hace como darte una respuesta más acertada. Fíjate, el paciente no tiene insomnio. El paciente lo que tiene es una disminución de la necesidad de dormir porque tiene mucha energía. No es como una persona que tiene insomnio, que quiere dormir, no se puede dormir, que quiere tomarse algo para dormir. Acá no. Acá el individuo simplemente son las 3 de la mañana y es el mejor momento. Una pregunta antes de que continúes, solamente para poder... estamos descifrando y estamos codificando esto juntos, ¿no? Puede ser una persona workaholic, puede ser una persona que entonces sean las 3 de la mañana y prefiere estar trabajando porque simplemente no tiene sueño y quiere estar pegado a la computadora trabajando o al celular. Puede pasar perfectamente por una persona workaholic o puede pasar porque alguna circunstancia lo está obligando a trasnocharse en ese periodo. Pero fíjate, lo más característico es que es algo que no estaba antes. Y de pronto la persona comienza a dormir menos, 2, 3 horas en la noche, apenas, está desinhibido. La parte social, comienza a hablar con la gente en la calle, con gente desconocida, lleva gente desconocida a su casa, comienza a desinhibirse también sexualmente, ¿no? Aumenta el apetito sexual y disminuye el freno y el control. Y lo otro es la parte económica, comienza a desinhibirse económicamente, a comprar impulsivamente, no compulsivamente, no hay culpa. Más bien es impulsiva, compra impulsivamente, gasta dinero y comienza inclusive a regalar cosas, ¿no? Y lo otro que debe llamarnos la atención es que la persona tiene fluctuaciones del humor, lo que llamamos la habilidad afectiva. La persona se puede tornar, a pesar de estar muy alegre, se puede tornar bruscamente irritable, ¿no? ¿Cómo se maneja frente a la comedia o frente a las cosas cómicas una persona bipolar? Bueno, fíjate, hay muchas celebridades que tienen que ver con la comicidad, con la comedia. Robin Williams, sabemos Robin Williams tenía un trastorno bipolar. Jim Por eso lo Carrey pregunto, tiene porque trastorno bipolar. me llama poderosamente la atención este hecho de que frente a estas situaciones tan complejas de la vida y la enfermedad, ¿cómo la puedes llevar? ¿Cómo te pones una máscara? Bueno, muchos de los pacientes, fíjate, muchos pacientes bipolares son gente muy creativa, muy ocurrente, muy osada. Por eso les va muy bien, por ejemplo, en los negocios, en el arte, en los deportes. En la parte política también hemos visto muchos casos de bipolaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Son personas como muy ocurrentes y tal. Entonces, ellos se incendian con la actividad. Los pacientes con trastorno bipolar tienden a activarse y mientras más actividad hacen, más se incendian, más se euforizan, ¿no? Eso está escrito desde Hipócrates. Arateo de Capadocio, un médico de griego de esa época, decía, en esta condición, los pacientes, mientras más inercia hay, más inercia les trae. Claro. Mientras más movimiento va a haber. Claro. Es decir, que se activan con la activación. Entonces, muchos de los comediantes, por ejemplo, tomándote la palabra, mucha de esta gente que maneja la comedia, que son cómicos, que hacen stand-ups, figuras públicas, cuando están en plena actividad se mantienen muy bien, pero después viene la depresión o a veces estando en depresión, hacen lo que llamamos depresión sonriente, que son personas que están deprimidas, pero se muestran como que están bien y de pronto un día nos enteramos que está hospitalizada la persona por una depresión, por un intento de autodestrucción o por un problema de consumo de sustancias, que es una complicación muy frecuente en los pacientes con trastorno bipolar, que hay que tener mucho cuidado, y por supuesto los intentos de suicidio, que hay que cuidar muchísimo. Que es muy complicado. El tiempo apremia en televisión, a nosotros nos encanta tenerte, pero antes de irnos a la pausa quisiera que rápidamente me respondieras 2 preguntas. ¿El bipolar nace o se hace? Tiene un componente genético. Tiene un componente genético, sí. Sobre todo la bipolaridad tipo 1. Tiene un fuerte componente genético. El ejemplo clásico son la familia Hemingway. Ahí vemos la cantidad de descendencia que hay todavía con trastorno bipolar.
Pero lo que se hereda es la potencialidad. Tiene que haber otros factores que se Ok. sumen para disparar la parte genética, como abuso sexual y físico y psicológico en la infancia, pérdida temprana de uno de los padres, Wow. violencia infantil, víctima de bullying, pero por otro lado también trasnochos sucesivos, estrés prolongado, el divorcio. Y todo lo que pérdida estás de- mencionando te lleva a un trasnocho sucesivo. Exactamente. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Es que Muchos factores. sabemos, fíjate, los principales Sí. disparadores de un trastorno bipolar son los trasnochos sucesivos, el consumo de ciertas sustancias como el cannabis. Otra de los disparadores es, por ejemplo, que la persona tome algunas sustancias que son psicoestimulantes como Claro. cafeína, bebidas energizantes, pastillas para bajar de peso, etcétera, Ok. pueden disparar. O los esteroides anabólicos que utilizan muchas personas que hacen actividad Fisicoculturismo. física para Es fisicoculturismo. verdad. Mira, ¿algún tratamiento para esto se puede El tratar? tratamiento es multimodal. Y una pregunta dentro de este tratamiento, ¿puede una persona con bipolaridad llevar una vida normal profesionalmente? Perfectamente. Y personalmente se puede enamorar? Perfectamente. Fíjate, el trastorno bipolar cursa por episodios. Ok. Episodios maníacos o hipomaníacos, episodios depresivos o inclusive episodios mixtos. La persona puede estar muy deprimida con el pensamiento acelerado, por ejemplo. Ok. Es un estado mixto. Pero entre estos episodios la persona está perfectamente normal. Bien. Y con el tratamiento lo que hacemos es que el paciente se mantenga en esa fase de eutimia, que es una fluctuación Ok. normal, puede llevar una vida perfectamente normal. Farmacoterapia, psicoterapia, psicoeducación, intervención familiar y de pareja y por supuesto los hábitos saludables. Los hábitos de sueño y de despertar, los hábitos con respecto al consumo de sustancias y los hábitos relacionados con la actividad física juegan un papel fundamental en el tratamiento del paciente bipolar. Y algo también fundamental ya para despedirte y además agradecerte porque nos No, hayas gracias a ustedes. acompañado. Gracias es a que ti. estas conversas contigo nos hacen despertar como seres humanos, ¿no? Y hacernos un poco más sensibles con estos temas que no son un juego, que nos acercan mucho más pues a las personas que pueden estar padeciéndolo y a tocar, a estar ahí, cerca para brindar una mano amiga.